Y vamos arriba, arriba Puerto Rico. Buenas tardes, Boricua, despierta. Este es el único programa que está generando una conversación de país. Soy Mayra López Mulero, desde WKQ 580. Bueno, la gobernadora está sacando pecho y el zar de la energía también. Resulta, querida audiencia, que en el día de hoy ha trascendido a través de los medios de comunicación que ellos aseguran, y cuando hablo de ellos me refiero a la administración de Jennifer González, que comenzarán el proceso para cancelar el contrato de Luma. ¡Ay, sí, Pepe! Vamos a ver si en efecto todo lo que ellos están asegurándole al país ocurre. Y digo esto porque hay cierto escepticismo ante la falta de transparencia en las expresiones del zar de la energía y de la propia dignataria cuando se le aborda, sí, como parte de ese proceso de cancelación de ese contrato leonino que ha permitido que Luma Energy saque todas las arcas de fondos de los Federicos y los Cocorocos y fondos nuestros para supuestamente rescatar la red energética, poniendo como garantía su prestigio y asegurándole al país que ellos contaban con el peritaje y con todas las destrezas necesarias para la encomienda que ha estado más que bien paga. Pues eso, lamentablemente, no ha ocurrido. Y he sido enfática en indicarles a ustedes, querida audiencia, que Luma Energy no ha gastado una peseta, no ha invertido de su propia capital corporativo ni una peseta en los proyectos que está llevando a cabo en Puerto Rico hace años. Y encima de eso, antes de tomar el control de la red de distribución y transmisión de energía, estuvieron un año en Puerto Rico haciendo inspecciones y una evaluación de todos los componentes del sistema. Así que ahora no vengan con documentales a cambiar la historia. El país está clarísimo. Y tan clarísimo está que la gobernadora de turno no le ha quedado otra opción que procurar cumplir con su promesa de campaña y sacar a Luma. Ahora, ¿por qué se mantiene en secreto, en la nébula, cuáles son las empresas que están evaluando para sustituir a Luma Energy? ¡Ay! Perdón por existir. Esa legítima pregunta se le ha hecho a la dignataria y ella la ha evadido. Simplemente no sabemos. Así que vamos a ver qué va a estar ocurriendo. Hay un choque de trenes y la empresa asegura que ellos no han hecho nada en absoluto que se pueda interpretar como un incumplimiento. Qué fácil es así. Vamos a ver. Por otro lado, querida audiencia, debo indicarles que la investigación contra el jefe de escolta de Janet Parra, la que fuera nominada a ocupar el cargo de secretaria de Justicia y que luego fue retirado su nombramiento ante los escándalos que emergieron en el proceso investigativo llevado a cabo en el Senado y que ya concluyó esa investigación en el Senado, pero hay un detalle. Hubo un incidente que provoca la intervención de dos agencias de ley y orden. El embeleco de la seguridad pública, que dirige Arturo Galfer, inicialmente asume la jurisdicción sobre la conducta de este señor que era el jefe, uña y mugre con Janet Parra, de su escolta, y que se puso creativo para intervenir en un proceso investigativo en curso capitaneado nada más y nada menos que por Tomás Rivera Chat, y lo descubrieron. Y ahora está siendo sometido a una investigación administrativa y yo anticipo que esto podría ser el inicio de otra pesquisa de carácter penal. Sí, porque si se confirma la intervención de la licenciada Parra en todo ese drama, usando
su acceso al poder y asumiendo que ya estuvo calentando la silla 5 meses porque fue nombrada en receso, si ella se ve salpicada por este escándalo, esto va a generar con toda seguridad, querida audiencia, la intervención del fiscal especial independiente, porque aquí hubo 3 fiscales que están activos en el Departamento de Justicia que fueron objeto de persecución por órdenes aparentes de esta señora. ¿Ok? Así que esto pica y se extiende. Y por otro lado, el comisionado de la policía ya ha hablado de lo que yo les dije hace muchísimo tiempo y era que se quería salir del embeleco, de la sombrilla. Joseph González viene del FBI y ciertamente yo había anticipado, y ustedes lo saben, querida audiencia, de que era altamente probable que él condicionara aceptar esa encomienda bajo la administración de Jennifer González al hecho de que no le iba a responder a Garfield. Y él ha hecho expresiones que a mi juicio denotan una distinción entre la función que tiene el Departamento de Seguridad Pública y la función que tiene el comisionado de la policía. Son cosas distintas. Y sostengo y me reafirmo que este tipo de investigación a quien le concierne es a la policía de Puerto Rico y no a seguridad pública. Y el honorable Joseph González pues coincide conmigo. ¡Ay, perdón por existir! Pero vamos hoy a entrar en materia sobre un asunto que a mi juicio es un atentado contra la democracia y que nuevamente procura enajenar al pueblo de los asuntos que se manejan a nivel gubernamental, sin consideración de clase alguna y sin rendición de cuentas. Precisamente a través de la historia, en los países más desarrollados se ha fomentado el acceso a la información como mecanismo o como antídoto contra la corrupción gubernamental. Y eso implica que hay un cuarto poder encarnado por la prensa que tiene una función vital en un país que se autoproclame democrático. Y esa función tiene mucho que ver, querida audiencia, con poder tener acceso a información de carácter público y que pueda ser de mucha utilidad al momento de ir tras la verdad y descubrir los entuertos que tras bastidores cometen muchos funcionarios en esquemas constitutivos de corrupción gubernamental y de violaciones a derechos civiles. Esa falta de transparencia lo que promueve es el abuso del Estado contra usted, señor y señora que me está escuchando. Y es en virtud de esa realidad que he decidido hoy tener como invitados nada más y nada menos que a 2 personas que distingo por su labor y por su trayectoria promoviendo periodismo investigativo. Enfatizo, periodismo investigativo, no el periodismo que impera y que abunda en este país, donde hay mucho más de relaciones públicas que de investigación periodística seria. Pero en mi programa yo sé distinguir el grano de la paja y aquí está sentadita al lado mío la directora ejecutiva del Centro de Periodismo Investigativo, Carla Minet. Buenas tardes, Carla, y gracias por tu tiempo. Mayra, gracias por invitarme y por interesarte en este tema tan importante que es el acceso a la información en Puerto Rico. Y obviamente también sobre este particular tengo que distinguir la intervención de Oscar Serrano. Y lo tengo en línea telefónica. Le doy la bienvenida a esta conversación de país. Buenas tardes, Oscar. ¿Cómo está usted? Buenas tardes, licenciada. Gracias. Espero que usted también esté bien. Saludos a Carla y a la audiencia que nos escucha. Pues mire, vamos a poner esta conversación en contexto. Yo he estado examinando 2 proyectos del Senado. Uno presentado por Tomás Rivera Chat, que es el proyecto del Senado 63, que plantea unas enmiendas
¿verdad?, a la ley 141 del 2019 sobre transparencia gubernamental. Y hay otra ley, otro proyecto de ley que es impulsado por Juan Oscar Morales, que básicamente le cierra la puerta a la ciudadanía y a la prensa para tener acceso a información que está regulada y controlada por el registro demográfico. Todas las inscripciones que se hacen ahí van a ser confidenciales. Y esto, desde mi perspectiva, plantea el interés de un gobierno en retomar un tema que se quiso proyectar en el 2019 como que se había abierto a la transparencia y al acceso a la información, pero como cuestión de hecho, estos proyectos, desde mi perspectiva, Oscar y Carla, le ponen tantos y tantos escollos procesales que prácticamente anulan el objetivo de la ley, que es el acceso irrestricto a información pública. Me gustaría comenzar contigo porque sé que hubo una discusión muy profunda en el Colegio de Abogados, donde intervinieron juristas de primer orden y periodistas, y tú eres también abogado. A Carla, pues sabemos el conocimiento que ha acumulado a través de su vida en estos menesteres, y quisiera saber cuál es tu visión y en qué consistió tu ponencia en torno a estos dos proyectos del Senado. Bueno, en esas vistas que organizó el Colegio de Abogados, la Comisión de Abogados Jóvenes, junto con el Centro de Periodismo Investigativo, pues primero hay que decir que fueron necesarias porque en la legislatura no ha habido la apertura para discutir estos proyectos como debe ser. De hecho, el proyecto que tiene que ver con cambios al registro demográfico que usted menciona, que es el proyecto del Senado 331, ya tuvo un informe positivo y está por ir a votación, y no se le preguntó nada a nadie, excepto al Departamento de Salud, que es el propio afectado por la medida, ¿no? Porque el registro demográfico está dentro del Departamento de Salud. Pero Oscar, si me permites una interrupción y discúlpame, en el caso particular del proyecto del Senado 331, lo que se está planteando es que toda la información, toda, es confidencial. Esencialmente. Entonces, uno de los planteamientos que se hicieron allí en las vistas, y lo traigo también hoy, más allá de consideraciones específicas, del lenguaje específico de enmiendas, porque como usted dice, el resultado final es sacar del tráfico público una información que es vital. Uh-huh. Lo que puntualizamos en la ponencia es lo siguiente. Mire, en su programa ustedes han discutido qué hay que hacer con los municipios en Puerto Rico. En su programa usted ha discutido qué hay que hacer con los fondos de salud y cómo atenderlos. En su programa se ha discutido desarrollo económico. En su programa se ha discutido cómo fomentar, por ejemplo, pues la natalidad en Puerto Rico. Salud. Para atender el asunto demográfico. En su programa se ha discutido qué hacer con las escuelas, qué hacer con la Universidad de Puerto Rico ante los retos que enfrentan. Todos esos problemas y más que no hemos mencionado necesitan partir de datos disponibles y precisos demográficos. Y objetivos, que no están sujetos a interpretación. Porque todos esos problemas requieren planificación demográfica. Hay que saber cuál es la población que se va a atender, cuál es la proyección de esa población, cuáles son las características de esa población, la distribución geográfica. Todos esos problemas requieren mirar esos datos. Entonces, precisamente en el momento de la historia de Puerto Rico, donde probablemente es más urgente es la data demográfica para tomar decisiones públicas, probablemente en ningún otro momento desde que inició el gobierno constitucional en el 52 ha habido tanta necesidad de datos abiertos demográficos. Y en ese momento es que al gobierno se le ocurre un proyecto para hacerlos confidenciales. Uh-huh. O sea, hay que preguntarse por qué. Claro. ¿Por qué se quiere que no se conozcan esos datos? ¿Por qué se quiere que no haya acceso libre de científicos, de las comunidades, de académicos y también de periodistas a esos datos? Y si me permites una reacción a tus expresiones, Oscar, tenemos que recordar los incidentes recientes que gracias a acceso a información
hicieron posible conocer la falta de cualificaciones de personas que fueron nominadas por la gobernadora a puestos importantes. Sin ese trabajo y ese acceso a la información no hubiéramos conocido la situación de las planillas de Verónica Ferrayoli y tampoco hubiéramos conocido la situación de Janet Parra con relación a sus antecedentes en el manejo de asuntos judiciales, violentando cánones de ética que regulan la práctica de la abogacía. O sea, por eso es importante que la gente entienda que esto no es un capricho, que es el mecanismo, como dije al inicio de esta conversación de país, de poder tener acceso a información para detectar y fiscalizar lo que está mal y frenar el flagelo de corrupción que sigue robusto arropando al país. Así que ese es el mejor antídoto. Y específicamente sobre los datos demográficos, Carla tiene muy a la mano, ¿no? Carla. Una serie de historias y de asuntos que se han podido desarrollar en el Centro de Periodismo Investigativo, específicamente partiendo de esos datos demográficos, datos de registro demográfico. Vamos a hablar con Carla específicamente sobre esos temas para que la gente pueda ver cómo opera estos principios en la práctica. Carla. Pues mira, algunas de las historias que han sido posibles con los datos del registro demográfico, por lo menos en el caso del Centro de Periodismo Investigativo, tienen que ver con las muertes por el huracán María, tienen que ver con las muertes por COVID, dónde estaba muriendo la gente, en qué grupos de edad, en qué municipios. En esos casos en particular es interesante porque los datos no solamente son datos para efectos de un análisis periodístico, es que son datos que permiten un análisis que si es oportuno y a tiempo pueden evitar muertes. O sea, estamos hablando de situaciones donde están muriendo personas y esos datos nos permiten ver qué está pasando, entender el contexto y alertar a las autoridades que no están haciendo su propio análisis en muchos casos de qué hay que hacer y dónde hay que intervenir. De acuerdo. Hay otros casos, allí depuso el Observatorio de Equidad de Género en las vistas que llevamos a cabo en el Colegio de Abogados y hablaban de cómo con esos datos del registro demográfico es que se puede hacer un análisis exhaustivo y certero de los casos de feminicidios, de en qué circunstancias realmente mueren las mujeres en Puerto Rico y se puede tener un perfil sociodemográfico de quiénes son, de cuáles son esos municipios donde más mujeres están muriendo, si están muriendo por razón, por ejemplo, de armas de fuego y cuáles son las circunstancias de esos asesinatos. Y hay una agencia bien importante que es la de las estadísticas. Definitivo, el Instituto de Estadística. Exactamente. También depuso allí la organización Kilómetro Cero, que también ha podido documentar las muertes especialmente de jóvenes a manos de la policía. Y esos datos de registro permiten esclarecer esas muertes, no solamente los datos de la base de datos de mortalidad, sino también los certificados de defunción, que dan información extra y los harían confidenciales. ¿Y la ACLU estuvo representado? Estuvo la ACLU también, hizo su ponencia, que estuvo excelente también, y habló de información que han pedido a la Comisión Estatal de Elecciones en el caso del proyecto del Senado 63 que enmienda la ley de transparencia. Pues ellos enmarcaron, ¿verdad?, los casos que ellos han llevado y la experiencia que han tenido en los tribunales, las dificultades que ya se tienen con la ley existente, sin enmiendas, para lograr tener acceso a los datos de los votantes y de los procesos electorales. Y fíjate que con relación al tema electoral, vivimos también recientemente un caso muy, muy relevante, que es el de Arturo Garfield, cuando estaba en entredicho su asiento electoral para poder cumplir con las exigencias constitucionales para el cargo de secretario de Estado y que luego se demostró sin lugar a duda que este señor no cualificaba para el puesto. Y si no hubiera sido por la insistencia de la prensa en tener acceso a esa información,
probablemente nos hubieran impuesto ese nombramiento a pesar de que estaban burlando la Constitución. Así que son instancias en que tener acceso a la información pública y acceso oportuno, De acuerdo. Y ahí, que es la palabra clave aquí y es la palabra con la que atenta las enmiendas propuestas, porque extender y hacer el doble del tiempo que hoy se requiere por ley para que el gobierno conteste las solicitudes de información es, en muchos casos como el que mencionas u otros tantos como los que mencioné yo también de casos de salvar vidas, hace que la información cuando llega no sea oportuna y no se pueda usar. Y se tornó académico el asunto. Y con relación precisamente a esos trámites, cómo se alargan el proceso, cómo se dificulta y se le pone tantos y tantos escollos al solicitante, sea prensa o sea ciudadano, para tener esa información a tiempo, como tú señalas, y cuando venimos a ver, incluso le da un margen discrecional extremo a la agencia, que puede, por su propia interpretación, decir, yo no te voy a dar la información, llévame al tribunal. Y así sucesivamente. Dime, Oscar. Y hay una cosa que se debe puntualizar. Estos no son leyes para ir al tribunal. Estos son leyes para organizar, no viabilizar lo que es un derecho constitucional. Y la ley no puede coartar con esos cambios que se proponen ese derecho constitucional. Es decir, todo lo que se está planteando es potencialmente inconstitucional en términos de coartar el derecho. Seguro. Porque en Puerto Rico todos los que nos escuchan, no solamente los periodistas, todas las personas que nos escuchan, tienen derecho que están en organizaciones de vecinos, que están en organizaciones de sus iglesias, que están en organizaciones, por ejemplo, en defensa del derecho de los animales, que usan mucho esta ley. Esta ley es para todos ellos y la están usando. El gobierno quiere ahora coartar y limitar el derecho de acceso a la información porque, en efecto, los ciudadanos están ejerciendo su derecho, están pidiendo información a las agencias y cuando las agencias no se las están dando, están yendo al tribunal. Y eso es constatable. El aumento de casos que ha habido es constatable, pero no deberíamos tener que llegar al tribunal, porque se supone que la agencia, de manera eficaz, rápida, como dice la ley, económica, ágil, entregue esa información a nivel de la agencia. No se supone que la conducta automática de la agencia sea obligar al solicitante a tener que ir al tribunal. Y si me permite, porque el tribunal debe ser el último recurso. Sin duda. Y fíjate que es interesante porque enmarcado en tus expresiones, voy a citar de la exposición de motivos del proyecto del Senado 63 para que la gente entienda la fuerza de tu argumento, Oscar Serrano. Oigan esto, mi gente. La Ley 141 del 2019, conocida como Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el acceso a la información pública, paréntesis, Ley 141, cierro paréntesis, establece el marco jurídico mediante el cual cualquier ciudadano puede requerirle al gobierno de Puerto Rico la divulgación de información pública. El citado estatuto persigue el propósito principal de reconocer, lo que dice Oscar, el derecho de acceso a la información pública por parte de los ciudadanos y adoptar los mecanismos que facilitan el ejercicio de este derecho. Según surge de la exposición de motivos de la Ley 141, su redacción estuvo fundamentada en la ley federal conocida como Freedom of Information Act. Así que esa es la realidad que estamos defendiendo y eso es lo que se quiere atacar. Vamos a seguir esta conversación, no se me vaya nadie porque no nos callan. Y regresamos a esta interesante conversación de país. Estoy con la directora ejecutiva del Centro Periodismo Investigativo, Carla Minet, y en línea telefónica tengo a el jurista, periodista, puertorriqueño comprometido con estos temas, Oscar Serrano. Y antes de irnos a la pausa, estábamos un poco explicándole a ustedes por qué estas legislaciones constituyen una amenaza a la democracia y al acceso a información pública y a la rendición de cuentas a la que está obligado todo servidor público, porque en última instancia ustedes son los jefes de ellos.
y los que le pagan los salarios. ¿Ok? Y le he pedido a Carla que vayamos a casos específicos para que ustedes tengan una idea de cómo opera esto en la práctica. Recientemente yo tuve que discutir una situación que comprometía a Physician Correctional, que es una empresa que tiene contratos con el Departamento de Corrección y Rehabilitación, que está bajo fuego después de el fiasco que bajo Ana Escobar ocurrió, que permitió que una persona burlara el sistema, incluyendo a Physician Correctional, saliera libre y matara a una mujer. De eso es que estamos hablando. ¿Y por qué esta información es importante? Vamos a coger ese caso en particular. ¿Qué pasó ahí? Porque ustedes tuvieron incluso que ir al tribunal ante la renuencia de la empresa en ofrecer la información de interés público que ustedes reclamaban. Nosotros fuimos en octubre del 2024 al tribunal, o sea, del año pasado, para solicitar información que el Departamento de Corrección y Rehabilitación no nos quiso entregar por la vía ordinaria y que estaba obligada a entregarnos, pero no lo hizo, y la periodista Amanda Pérez Pintado fue, ¿verdad?, al tribunal representada por la Clínica Legal de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana pidiendo los datos de los confinados que habían sido liberados o recibido pases extendidos con fechas de excarcelación y las razones, desglose de los servicios facturados por la compañía Physician Correctional desde el 2020, de los servicios facturados por relacionados al confinado Ávila Vázquez desde el 2020 y los informes de auditoría de la compañía Health Strategy Consulting, que es una compañía cuyo dueño es el actual relacionista público del secretario de Salud y cuya compañía facturó y recibió dinero por unos trabajos que nunca se detallaron, no constan en ninguna factura o en ningún informe sometido al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Y lo hemos visto también en otras agencias denunciado por la Contralora. Exactamente. Y en el Departamento de Educación hay otro escándalo precisamente por eso. Exactamente. Y luego de unos meses de nuestra investigación, la Contralora saca su informe y valida otros problemas adicionales similares en el tema de la facturación al Departamento de Corrección y Rehabilitación. Pero a mí me gustaría, Carla y Oscar, que ustedes le lleven de la manita a mi audiencia de cuáles son los pasos que ustedes han tenido que seguir para lograr finalmente acceso a lo que por derecho le corresponde. Lo primero es que cuando nosotros decidimos ir al tribunal es porque ya ha habido un tracto de solicitudes de información, de seguimiento a las oficiales de prensa o de información de esa agencia, que a veces trasciende los meses de comunicaciones. En esas comunicaciones se escriben por correo electrónico, se les da seguimiento por mensajes de texto, llamadas, y ya cuando hay un tracto que evidentemente la agencia o no es responsiva porque no contesta ninguno de los mensajes que se le envían, o contesta en la negativa alegando alguna confidencialidad de la información que no está en la ley, pues es entonces cuando nosotros iniciamos un proceso de consulta interno a un comité de litigio. Y si me permite, y perdóname, Carla, porque quiero traer a la memoria de nuestra gente el tema de Luma. Cuando Luis Raúl Torres era el presidente de la Comisión de Energía de la Cámara de Representantes, pasaron años donde no se le daba la información. Incluso esto llegó hasta la atención del Congreso por la obstinación de Luma. Y fíjate ahora cuántos años han pasado. Y esta gente ahora es que la gobernadora dice, no, ya tenemos bastante información acumulada para iniciar el trámite de cancelación del contrato, cosa que, vuelvo y recalco, lo cojo con pinza. Y ahí está el elemento de lo oportuno. De acuerdo. De que en el momento en que se necesita la información esté disponible y que no tengamos que pasar años en el tribunal. Nosotros tenemos casos que han ido al apelativo, que han ido al Supremo, que han ido más de una vez al apelativo y que han tardado años. Termíname el cuento de Physician Correctional. Finalmente, después de que nuestro comité de litigios entendió que procedía a la demanda y la clínica lleva el caso,
empezaron a entregar la información, creo que fue a finales del mes de diciembre o en principios del mes de enero, y de ahí surgieron una serie de investigaciones como la que acabo de mencionar sobre la facturación fantasma de esta empresa Health Strategy, hemos publicado varios reportajes y estamos haciendo varias investigaciones con la información que se nos entregó, pero estamos hablando de octubre y estamos en mayo. O sea que todo el tiempo que toma cuando se hablan estas enmiendas de ampliar esos términos, de duplicar el término que tiene el gobierno, imagínate lo que eso significaría. Pero a mí me parece también, y me gustaría la opinión de Oscar en esta dirección, ¿cómo se quiere justificar lo injustificado y de alguna manera disfrazar el verdadero propósito de la ley? Porque uno de los argumentos que esboza el proyecto es que hay muchos certificados de nacimiento y de matrimonio y de bautismo y de todas esas cosas circulando por las agencias y eso permite acceso a terceras personas que quieran robar la identidad de los ciudadanos y que por lo tanto entonces te elaboran unos pretextos, que es lo que tú estás diciendo, y unas teorías de conspiración que no se ajustan a la realidad y que lo que presentan, por lo menos en mi opinión, es un argumento para, como les he dicho, maquillar el interés real detrás de esta legislación que, insisto, es ponerle más difícil a la gente la fiscalización. ¿Cómo lo ves tú, Oscar? Sí, bueno, es que tomemos el caso de la información del registro demográfico. En los dos proyectos se trata de levantar fantasmas. Ajá. Y tratar de justificar con cosas que no existen, con cosas que no han pasado, unos cambios que solamente benefician al gobierno y totalmente perjudican a la ciudadanía. De acuerdo. Así que, para empezar, no hay justificación válida en ninguno de los dos. En el caso del registro demográfico, nosotros hemos hablado aquí ya de la importancia de mantener, o sea, como es ahora, mantener acceso a esa información y no cerrarlo como se pretende, ¿verdad? Pero yo creo que vale la pena en este momento, licenciada, mencionar algo. Dígame. Este proyecto de registro demográfico lo que pretende es hacer por la vía legislativa lo que esa agencia no ha conseguido por la vía judicial. Explícame. Esto es un proyecto de revancha. ¿Por qué dices eso? Porque como en 6 o 7 ocasiones el Centro de Premio Investigativo le ha ganado en el tribunal. Todos los argumentos que el registro demográfico ha levantado, incluso algunos que se usan ahora para los proyectos. Y es importante resaltar... Incluso argumentos que se usan ahora para los proyectos, ya los tribunales le han dicho al registro, no es cierto, no es correcto, no es suficiente, la información tiene que ser pública. Como ya se lo ha dicho, como hasta el Supremo ya ha ido hasta el Supremo y el Supremo ha avalado las decisiones de tribunales inferiores, pues ahora están tratando de empujar unos cambios legislativos que son los que no consiguieron por la vía judicial. Y tú dijiste algo que me parece importante retomar con tus reservas de que estas leyes pasen el crisol constitucional, y yo creo que eso hay que resaltarlo porque leí en los proyectos que incluso se incluye como parte del lenguaje el que la agencia tiene que demostrar un interés apremiante que derrote el derecho a la prensa a acceso de información. Ahí entra el escrutinio estricto, ¿verdad? Porque se tratan de derechos fundamentales en conflicto. Pero indudablemente aquí hay una tendencia muy marcada en los últimos tiempos, en mi apreciación, de querer burlar constantemente la Constitución. Ya la estamos quemando, ¿ves? Sí, yo creo que es importante, licenciada, que las personas que nos escuchan sepan lo que usted ha traído, ¿verdad? Y plantearlo incluso hasta más directo y más sencillo aún. Si el derecho, no, como el derecho de acceso a información es constitucional, porque lo es, el gobierno solamente tiene que contestar una cosa. En todas esas páginas de los proyectos, en todas esas exposiciones de motivos, en todas esas ponencias que las agencias envían, en todo, lo único que el gobierno tiene que contestar es una cosa. ¿Cuál es el interés apremiante? De acuerdo. Que tú quieres proteger para quitarle el derecho constitucional a la gente de saber lo que está pasando en el gobierno. Y en ninguno de esos lugares
está articulado un interés apremiante suficiente para esto. Incluso, y la doctrina constitucional exige que se demuestre que no hay un medio menos oneroso para lograr el adelanto y el alcance del objetivo que persigue la legislación en cuestión. O sea que esto es bien importante que la gente lo digiera, porque a fin de cuentas, realmente esta legislación es una legislación contra la ciudadanía y a favor del secreto, de la nébula, de la manipulación, de la demagogia. Sin lugar a duda, y prueba de ello es que se espera que hoy baje a votación, porque ya tiene un informe positivo, el proyecto que enmienda la ley del registro demográfico sin ninguna vista pública. ¿Eso por qué? Sin ninguna oportunidad de participación de las organizaciones que ya han demandado al registro pidiendo esa información o que utilizan los datos del registro, investigadores del recinto de ciencias médicas, profesionales de la salud, las ciencias sociales, investigadores, una infinidad de organizaciones, de entidades y personas que utilizan esos datos y los necesitan para su trabajo profesional, para la planificación del país, para hacer política pública, y nada de eso fue considerado para bajar este proyecto a votación. Y yo te pregunto, Carla y Oscar, con mucho respeto a ambos, ¿realizaron ustedes como institución algún acercamiento hacia Tomás Rivera Chat como presidente del Senado para exponer su interés de que este asunto fuera evaluado con mayor profundidad, que se llevaran a cabo vistas públicas, que le diera participación, que fuera inclusivo? Al ver que no se han convocado vistas públicas a ninguno de los proyectos, accedimos a la convocatoria del Colegio de Abogados y Abogadas a hacer unas vistas públicas que recogieran al menos el sentir de las organizaciones que pudieran y quisieran participar, que al final terminaron siendo más de 11 organizaciones y otros ciudadanos, y se recogieron todas esas ponencias y se está trabajando en un resumen ejecutivo. Como supimos pero que... Pero si hoy se va a estar evaluando. Pues la reacción fue que después que nosotros anunciamos las vistas públicas, lo pusieron en calendario para bajarlo a votación. Así que lo que hicimos ayer fue, aunque no tenemos el resumen ejecutivo, pasamos de forma íntegra todas las ponencias recibidas, tanto al presidente del Senado, al presidente de la Cámara, a los portavoces de mayoría, de minoría, de los partidos de minoría y senadores independientes, para que todos tuvieran el beneficio de ser informados sobre lo que están exponiendo todas estas organizaciones. Fíjate, a mí me parece que esto es como una locura lo que está pasando, porque cógete el ejemplo, el de la Policía de Puerto Rico, que empecé explicando que José González quiere salirse de la sombrilla y que eso va a estar ocurriendo, que ya le está hablando de transiciones, pero vamos a hablar del flagelo contra las mujeres, la violencia de género, los feminicidios. Caramba, pues para tú poder hacer ese diseño estructurado, ¿verdad? Integrado de estrategias contra ese tipo de delitos abominables, tienes que tener acceso a cuáles son las áreas de mayor incidencia de ataques contra las mujeres. Hablaba el Observatorio de Equidad de Género de que, por ejemplo, muchos casos de feminicidios a veces son catalogados inicialmente como se dejan bajo investigación para efectos de la base de datos de causas de muerte. Si el observatorio no está continuamente dando seguimiento a ese caso bajo investigación, que se resuelva, o preguntando la información de cómo, por dónde va la investigación de ese caso puede estar ahí meses y años. Si lo vemos también en ciencia forense. Pero si el observatorio no puede identificar la base de datos y ver los casos bajo investigación, no tiene forma de darle ningún seguimiento. Mira, recientemente se ha estado discutiendo públicamente la cantidad de asesinatos que se están dando en las instituciones de las cárceles en Puerto Rico, ¿ves? Y evidentemente ahí tienes otro ejemplo. ¿Cuáles son las poblaciones, cuáles son las características de las víctimas de la violencia interna a nivel institucional? Pues esa información es fundamental para elaborar coherentemente un plan y ponerlo en ejecución correctamente. Definitivo. Y también, si lo vemos desde el punto de vista económico, pues obviamente si tenemos esa información vamos a saber cómo distribuir los recursos económicos en las áreas de mayor necesidad. Y cógete el ejemplo de los municipios. O sea, donde quiera que se abre una noticia, una conversación o un cafetín de la esquina, se está hablando de esto.
Y la gente quiere saber qué está pasando para poderse... Mira, empieza la temporada de huracanes y los municipios todavía no saben ni tienen directrices de cómo vamos a manejar esto. Incluso allí una de las organizaciones que depuso, muy interesante, Vínculo Animal, que trabaja con los derechos de los animales, y habló de cómo han tenido que demandar a municipios y al Departamento de Recursos Naturales para tener información sobre el estado de salud de los animales que están a veces en situaciones a punto de morir, y para poderlos trasladar a un lugar, ¿verdad?, con salubre, con las condiciones adecuadas, tienen que acudir al tribunal. O evitar epidemias. Esos casos, si esa información no se les entrega de forma oportuna y pasan 2 meses, el animal está muerto. Y ese animal puede ser portador de enfermedades para humanos. O sea, esto es una cadena. Una cosa lleva a la otra. En el caso de las muertes por el huracán María, una cosa que se me pasó mencionar ahorita es que uno de los reportajes que fue bien importante en ese periodo de tiempo tenía que ver con cómo los certificados de defunción no estaban reflejando correctamente las causas de muerte. Lo recuerdo. Después eso pasó durante el COVID también. Y la única manera que tuvimos la prensa de identificar ese problema fue teniendo acceso a los certificados de defunción y contrastando eso con entrevistas a los familiares, incluso con entrevistas a los médicos en muchos casos. Ahora, al hacer esto confidencial, no tendríamos forma de detectar este problema. Oscar, ¿querías comentar algo? Eso es un punto importante, lo que trae Carla ahora de cómo el tema de los certificados de defunción se demostró lo que no se estaba haciendo. Porque muchas veces, y es una de las cosas que el gobierno teme, cuando se tiene acceso a la información, no solamente se sabe lo que se está haciendo, se puede probar lo que no se está haciendo. Claro. Se puede probar donde ha habido incumplimiento, se puede probar donde ha habido negligencia de parte del gobierno. Así que el acceso a información no solamente tiene un aspecto positivo en la definición de la palabra, que tiene que ver con algo que se hizo, también tiene un aspecto desde el lado de saber qué fue lo que no se hizo. Claro. Y en ese sentido, una entidad como el Registro Demográfico, por ejemplo, si logra, como pretende con este proyecto, encubrir todo el resultado de su trabajo, nunca nadie va a saber si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal. Pero fíjate qué interesante, ahora me tengo que reír porque me acaba de llegar un pensamiento que lo voy a compartir con ustedes. A los ciudadanos le hacen la vida de cuadrito para tener acceso a la información, ¿verdad? Pero eso contrasta con los estilos del gobierno, porque recientemente el gobierno de turno ha promovido la creación de muchos comités, y el más reciente es el de las motoras, y hay como 8 o 9 agencias, ¿verdad?, que están metidos ahí porque como no tienen casi trabajo y tienen 120 días para evaluar una cosa tan complicada como si debemos ponerle tablilla a los carritos esos Ford Track que se usan para la agricultura, o para los carros esos extraños que usan los muchachos, que no cualifican para estar por los expresos, pero vamos a darle tablillas para que se maten. O sea, esto es una locura. Ellos piden acceso a información para poder elaborar las órdenes de Jennifer González mediante creación de comité, pero los ciudadanos, no, usted no puede tener acceso. Y precisamente a raíz de esa legislación, ayer vi unas expresiones del doctor Pablo... se me olvida su apellido, pero es el doctor que ha estado en el centro de trauma de ¿No es Rodríguez? Pablo Rodríguez. Pablo Rodríguez, seguro. En el centro de trauma del centro médico durante más de 2 décadas, viendo la cantidad de accidentes que llegan por causa de este tipo de vehículos, y pidiendo que se utilicen los datos que existen para hacer la evaluación, cualquier evaluación, incluso que se le incluya a él en ese comité porque no lo citaron. Y además de eso, incluir, ¿verdad?, las entidades que promueven la donación de órganos, que requiere que tengamos acceso a la causa de por qué se murió y cuál es su condición de salud previa, para ver qué parte de su cuerpo puede darle vida a otro ser humano. O sea, esto francamente no tiene pie ni cabeza. Sí, es una contradicción. Toda esta discusión que estamos teniendo ahora sobre este ejemplo de el comité ejecutivo, el grupo ejecutivo de los Ford Tracks, nos lleva también a una conclusión que la gente debe tener bien presente. La capacidad del gobierno para controlar la información es paso requerido, es el primer paso
para la manipulación, Seguro. para la demagogia, Sí, sí. para el efectismo, para el sensacionalismo promovido por el gobierno sobre Para el estos engaño, problemas. para el Es decir, engaño. para el engaño. Si ellos no pueden controlar la información, no pueden hacer todas esas otras cosas. Ahora te voy a hacer una pregunta. Cuando el pueblo tiene información, cuando el pueblo tiene acceso, como debe ser, oportuno y rápido a la información, entonces todas esas esquemas se caen. Ok. ¿Qué va a pasar con la aprobación de esta legislación? ¿Cuál sería el próximo paso que ustedes estarían contemplando? ¿Van a ir a los tribunales a retar la constitucionalidad de los estatutos? ¿Qué tienen en mente? Bueno, definitivamente, ¿verdad? La misión del centro y la razón por la que estamos haciendo esta exposición pública, hicimos el esfuerzo junto al Colegio de Abogados y vamos continuamente a los tribunales, más de 45 casos que hemos llevado ya, es porque es nuestra misión promover ese acceso a los documentos públicos. Así que el centro pues hará todos los esfuerzos que estén dentro de sus capacidades. Definitivamente nosotros no vemos esto como un trabajo contra el centro o una tarea únicamente del centro. De todo el mundo. Y se constató en las vistas públicas la multiplicidad y diversidad de organizaciones que están necesitando este acceso a información pública. Pero pues definitivamente si este proyecto se aprobara en el Senado, vamos a pedir el veto del proyecto y sin lugar a dudas pues haremos todos los esfuerzos necesarios para que esto Llegue hasta donde se tenga que establezca su inconstitucionalidad y que no siga limitándose el acceso a la información, que ya de por sí está limitado. Y quiero mencionar que en el cuatrenio pasado hubo un esfuerzo legislativo para mejorar mediante enmiendas la ley de transparencia. Se reunieron en mesas de trabajo por varios días consecutivos una diversidad de organizaciones y agencias de gobierno. Yo me acuerdo de este muchacho Rullán, que tiene la organización de Somos Más. Estuvo Rullán, estuvieron organizaciones de salud, grupos, juntas comunitarias, una diversidad bien grande de organizaciones, más de 100 personas participaron en estos procesos y se recogieron unos consensos. Estuvieron, exacto, el Departamento de Justicia, tribunales y agencias, varias agencias, incluyendo el Instituto de Estadística, entre otras. Se recogieron unos consensos de enmiendas para la ley de transparencia y se quedaron en la gaveta. Era un proyecto cuatripartita que envolvía a 4 partidos que participaron activamente en el proceso y quedaron en nada. Y no están informando de ninguna manera este esfuerzo ahora que se está haciendo por limitar las leyes. Y el que no participó, pues ya ustedes saben cuál es. El Partido Nuevo Progresista. Yo quiero darte las gracias, Carla Minet. Yo quiero también darle las gracias a Oscar Serrano. Y quiero aprovechar esta conversación que hemos tenido en mi programa para decirle a mi audiencia que vamos a tener la presencia más frecuente del Centro de Periodismo Investigativo a través de mi programa para contrarrestar los escollos que insisten en ponerle a una entidad que se ha distinguido por su presencia en favor de ese acceso tan fundamental a la información y que está movido estricta y exclusivamente por la búsqueda de la verdad, sin ataduras de ningún tipo, sin presiones externas. Y dicho sea de paso, ya por ahí está el señor del FBI, que ha asegurado que va a continuar muy de cerca contra la payola, la pavola, como se llame. No nos callan. Buenas tardes, gracias a ustedes. Gracias, Mayra, buenas tardes. Gracias. Oscar, ¿cómo no? No nos callan. Mi partido es Puerto Rico. Nos vemos mañana.